Hermanos, Dios les diga bendiciendo. Todos están contentos en esta mañana. Damos gracias al Creador por la oportunidad que nos da de estar en la casa del Señor. Decía el varón poeta David: en la casa de mi Dios quiero estar todos los días. Y así debe de ser, amados hermanos. Bien, amados hermanos, vamos a compartir la palabra de mi Dios. Entonces, continuamos la parte 2, fortaleciendo nuestra fe. Fortaleciendo nuestra fe a través de los milagros. Y ahora fortaleciendo nuestra fe mediante abundantes bendiciones. Así que damos gracias a mi Dios, a aquellas hermanas que ya se han conectado a este dispositivo electrónico y que están ya listos para oír la palabra del Señor. Y otros que a lo mejor apenas lo están haciendo, pues desde ya los estamos invitando para que estén con nosotros en la exposición de la bendita palabra del Señor. Así que, amados hermanos, te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 21, es el último capítulo de este evangelio, partiendo del versículo 6 al versículo 8. Si ya lo tienes, te invito a que te pongas de pie y vamos a leer esa porción de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar a nuestro Dios para pedir su bendición. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te doy gracias porque tenemos acceso directo. No hay necesidad de un intermediario, solamente nuestro Señor Jesucristo, que es el sacerdote por excelencia. Y te doy gracias, Padre, desde que mi Cristo murió y se desgarró aquella cortina de arriba hacia abajo, dando a entender que no había judíos ni gentiles, sino la familia de Dios, y que todos podíamos acceder a tu presencia. Gracias, Padre, en este momento por esa bondad tan hermosa, y solicito tu auxilio, tu ayuda, primeramente para que mis amados hermanos puedan tener toda la mente abierta, el corazón abierto, y este servidor, Señor, únjala con tu Espíritu Santo para que también pueda dar a conocer tu palabra para alimentar a la congregación. Gracias por este espacio, gracias por este momento. Te lo agradezco en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Bien. Esta es la segunda parte del tema titulado Fortaleciendo mi fe. Fortaleciendo mi fe a través de los milagros, mediante los milagros. Y hoy continuamos con este hermoso tema. Y hoy queremos hablar un poquito de las bendiciones que se da en este segundo milagro. Hablamos del primer milagro, la aparición de nuestro Señor Jesucristo allá en las riberas del mar de Galilea, mar de Tiberias. Hoy estaremos hablando sobre la pesca, que ya di algunos pormenores en la ocasión pasada, amados hermanos. Bien, entonces,
Pensemos en lo siguiente, amados hermanos. Aquellos varones salieron a pescar toda la noche, estuvieron pescando y no agarraron absolutamente nada. La red vacía, no había más que hacer, habían echado la red a la izquierda, en medio y a la derecha de la embarcación y no pescaron absolutamente nada. Un tanto desilusionados, sin duda alguna, dijeron: ¿qué vamos a hacer? Marcha atrás. Pero nuestro Señor Jesucristo los estaba observando, los estaba viendo. Y esto es hermoso, amados hermanos, porque los ojos de Dios están sobre ti. Los ojos de Dios están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Ustedes. Cristo es la cabeza. El cuerpo es la iglesia de Cristo. Y ustedes son justos no por sus méritos. Ustedes son justos no porque hayan hecho una buena y excelente obra. No, sino porque el amor de Cristo, el amor de Dios llegó hacia ustedes y ustedes tuvieron la habilidad, la humildad y decir: Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, abro mi corazón. Por lo tanto, abro mi mente. Por lo tanto, abro mi conciencia. Y el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, está morando en ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eres justo. Y mi Dios, en este caso a través del Señor Jesucristo, estaba viendo a aquellos tirando la red y no pescaron nada. Y mi Señor se identifica diciéndoles: hijos míos, ¿tenéis algo para comer? Maestro. No nos dijeron maestro, pero no sabían quién era. Señor, no tenemos nada. Echen la red a la derecha del barco. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que echaron la red. Nadie colocó una opción, nadie dijo lo contrario. La orden del Señor: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y hallaréis. Al inicio de esta exposición compartía con ustedes lo siguiente, amados hermanos: los milagros no se sujetan a las leyes de la naturaleza. Los milagros no están determinados por normas y leyes de la misma naturaleza que Dios ha creado para el hombre. No. Son eventos que suceden sin someterse a ningún proceso. Tiraron la red y lo único que hicieron es tener fe. Al tirar la red, ellos imprimieron fe. Tras. Amados hermanos, ahí estaba el Señor Jesucristo sosteniendo la fe de estos varones. Nadie dijo: toda la noche hemos estado pescando y no hemos encontrado nada, y tú dices que vamos a tirar la red a la derecha. No. Sino que obedecieron la voz del Señor. Y lo más curioso, amados hermanos, cuando trataron de jalar la red, estaba tan pesada esa red que pareciera que estaban arrastrando piedras tras piedra, montón de piedras, que no podían con facilidad traer la red. Ese es
la misericordia de Dios, la bondad del Señor, el poder de Dios, amados hermanos, porque aquella red estaba llena de peces. ¿Y cómo pasó? No tiene explicación. No tiene explicación. Simplemente tiraron la red a la derecha. Ahí estaba esa cantidad de peces y fueron atrapados todos ellos. Sí, amados hermanos. 153. 153. Cuando los discípulos estaban arrastrando la red y sentían tan pesada la red o la cantidad de peces que no sabían en ese momento cuántos eran, pero inmediatamente Juan dijo, es el Señor. Es el Señor. No hay otra manera de explicar este milagro, no hay otra manera de explicar sino el Señor. Y Juan le dice directamente a Pedro, Pedro, es el Señor. Amados hermanos, Pedro, por su pudor de hombre, por respeto al Señor, se tira al mar. Él tenía su ropa menor. Hoy en día usamos traje de baño. Y amados hermanos, qué interesante porque la palabra del Señor dice, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces porque no distaba de tierra, sino como 200 codos, Resulta interesante, amados hermanos, que fueron 153 peces atrapados en esa red. Ahora bien, bendiciones. Cuando Dios bendice, amados hermanos, cuando Dios bendice a su pueblo, cuando Dios te va a bendecir de manera abundante. Mucho. Sin embargo, hermanos, muchas veces mi Dios restringe su bendición abundante sobre ti porque tú pones una barrera, porque tú colocas una limitante. Y esa barrera, ese muro que no permite que mi Dios extienda su mano, te bendiga como Él quisiera hacer, es tu débil fe o tu fe débil. Por eso, hermanos, tú dudas. Tan es así, amados hermanos, que muchas veces el ser humano, y también pasa entre creyentes, hemos estado orando, o tú estás orando por este problema, y por varios días, y a final de cuentas, el Señor te lo resuelve. Y tú llegas a decir, pensé que nunca se iba a resolver ese asunto. ¿Te ha pasado? Pensé que no se iba a resolver ese asunto. Si te das cuenta, implícitamente tuviste cierta duda. Y cuando hay duda, no hay fe. Y cuando no hay fe, el Señor no puede actuar como Él quisiera. Amados hermanos, los discípulos que están con el Señor
por un largo rato, ven lo que el Señor Jesucristo hace en su ministerio. Allá en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas y el versículo 5 te va a decir: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Amados hermanos, es muy interesante el contexto de esta expresión muy hermosa. Resulta que el Señor Jesucristo les estaba enseñando a los presentes en la necesidad de perdonar al prójimo o en la necesidad de perdonar al hermano o a la hermana, pero no una vez, tampoco 2 veces, ni 3. El Señor le dice: si tu hermano, tu hermana, te ofende 7 veces y él o ella se arrepiente y viene a pedirte perdón 7 veces, tú tendrás que perdonarla. Tú tendrás que perdonarlo 7 veces, amados hermanos. Y aquellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Como quien dice, amados hermanos, como quien dice, nosotros los judíos somos muy impacientes, perdonamos 1 vez, 2 si acaso, 3, ya. Te dije que ya no lo hicieron. Pero dicen los judíos, nosotros los gentiles no, hermano. No, hermano, también estamos inmersos en ese cuadro. También estamos dentro de ese escenario. Y es muy interesante cómo entonces ellos dicen: Señor, aumentanos la fe. Y amados hermanos, la palabra del Señor es hermosa, pero tenemos que cumplirla, no con nuestros propios méritos, porque somos de carne, somos de hueso, y esta carne se opone a perdonar a aquella persona 7 veces. ¿Cuántas veces perdonarías tú a una persona que te ofende 1 vez y otra vez y otra vez, y a lo mejor en el mismo rato? A la 4ª explotas. Ya te dije que etc. Y por eso dijeron aquellos varones: Señor, danos paciencia. La paciencia produce fe, o mejor dicho, la fe produce paciencia. La fe produce paciencia, hermanos. Mi hermana, que está, Eva Durán, que está internada, he estado orando. Señor, acaba de perder su esposo. Ahora está ella. ¿Podrás quitarle ese problema de enfermedad? Y voy con Samuel a visitar a la hermana y me dicen: no se puede visitar a menos que, porque está en el cuadro de urgencias, a menos que aguante 2 horas o hasta que venga el siguiente médico, 2 horas y media, a lo mejor 3. No podemos visitar. Pero me dice la hermana Zaira: ya la van a colocar a piso porque está en el área de urgencias. Y estuve orando por la hermana y vuelvo a recibir el mensaje: la hermana no ha sido cambiada a otro lugar, permanece allí mismo. Ay, Señor. La hermana viuda tiene hijos. Ella hace el papel de papá y mamá. Paciencia. Pero tengo fe que la hermana va a ser levantada en el poder de Dios, amados hermanos.
Paciencia. Cuando Dios entonces, amados hermanos, quiere bendecir, Él quiere bendecir abundantemente. Pero nosotros le ponemos topes. No tenemos la fe suficiente, para que las bendiciones de Dios corran con facilidad. Ahora, amados hermanos, quiero decirles que la bendición de Dios enriquece. La bendición de Dios da prosperidad. Lo puedes tú comprobar en Proverbios 10:22. En Proverbios 10:22 precisamente habla que la bendición de Dios enriquece, amados hermanos. Y esto es muy interesante porque el Señor, amados hermanos, porque el Señor al que le sirve, lo va a bendecir. O quien sirve a mi Dios, será bendecido. Uno de esos personajes precisamente es Abraham. Abraham, amados hermanos, un hombre que fue llamado por nuestro Dios para que de ahí surgiera lo que hoy conocemos al pueblo como los judíos, como el pueblo judío. Abraham es simiente. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y encamínate a donde yo te voy a decir. Y aquel varón sale, y aquel varón camina, y llega a Canaán, de Mesopotamia a Canaán. Detente ahí. Y ahí se detiene aquel varón, pero siempre consciente de que estaba siendo guiado por el Creador de este mundo. Y la palabra del Señor dice, allá en el libro de Génesis, 13:2, Abraham era riquísimo en oro, en plata y en ganado. Amados hermanos, Abraham le dio la oportunidad a Dios para que lo bendijera. Abraham no dudó. Tan no dudó, amados hermanos, que me cuesta creer, me puede dar un jalón de orejas. Tiene el cuchillo en la mano y está a punto de enterrarle en el corazón, en el cuello, en algún lugar, a su hijo único, Isaac. No es fácil, hermanos. No es fácil tener el cuchillo y al hijo. Sin embargo, este varón estaba dispuesto a hacer y obedecer al Señor. Y mi Dios, conociendo el corazón de este hombre, detente. He visto tu fe, Abraham. Voltea. Allá está un cordero. Es así por más cosas, amados hermanos. Dios bendice a Abraham de tal forma que lo hace prosperar. Y cuando tú sirves a Dios de corazón, pero no de manera temporal, cuando tú sirves a Dios, no porque ya he entrado más allá de mis 50 años, por decirlo de esa manera, sino en todo tiempo, amados hermanos, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar bienes, Dios te va a dar riquezas. Y eso que no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Porque nosotros los creyentes bíblicos creemos que la prosperidad se basa en el servicio permanente al Dios creador de los cielos y de la tierra. No se basa la prosperidad
Si das más diezmo, más cantidad de diezmo, vas a recibir más bendiciones. No, amados hermanos. Menos mal que ahorita el peso está un poquito valorado, pero en aquellos tiempos hablábamos de nuestro peso devaluado. Dios no quiere los bienes materiales. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Tu corazón. Entonces, amados hermanos, este varón llamado Abraham no le puso ninguna objeción a la mano de Dios, recibió todas las bendiciones y fue prosperado. Pero tenía fe. Tenía fe. Y a nosotros y a ustedes, amados hermanos, si he escogido este tema es porque necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitas fortalecer tu fe. En este caso, bendiciendo a los discípulos que no pescaron nada en aquella noche, hoy, sin embargo, por decirlo de esa manera, han atrapado 153 peces. Sí, la palabra del Señor le dice en el versículo 11, 23:11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Amados hermanos, aquellos varones fueron bendecidos grandemente. 153 unidades atrapadas. Entre 6 o 7 personas. Estaba Simón, Natanael, Tomás, los hijos de Zebedeo, probablemente Juan y Jacobo, otros 2. Se tenían que repartir los 153 peces atrapados y le vendría tocando por lo menos, amados hermanos, entre 24, 25 pescados a cada quien. Que traducidos en la Patzingán serían que 12 kilos, 11 kilos, 12 kilos. Sí. De no tener nada, amados hermanos, 11 kilos de pescados, a ver cómo te lo llevas, pero te lo llevas. Y no había moto, hermanos, una cuatrimoto, ahorita paso por, ni un dron por ahí que levantara. No, la espalda. Pero esa es la bendición del Señor. Esa es la bendición del Señor, amados hermanos. Y todos ellos estaban contentos porque el Señor había suplido esa necesidad. Qué hermoso, ¿no, amados hermanos? Cómo Dios bendice a su gente. Cómo Dios bendice a los suyos. Y así queremos que tú recibas la bendición de mi Dios, recibas la bendición de mi Dios de manera categórica, de manera abundante, pero siempre teniendo fe. Y si hay necesidad de que vuestra fe sea fortalecida, pues yo creo, amados hermanos, que aquí encontramos esa base bíblica. Pasamos al tercero, mejor dicho, iba a decir el segundo punto, al tercero, que es el tercer milagro, amados hermanos. El tercer milagro. La palabra del Señor, la palabra de mi Dios, dice lo siguiente. Regresamos al capítulo 21 y el versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
y pan. Amados hermanos, resulta interesante cómo mi Señor Jesucristo ve la necesidad de aquellos varones. E inmediatamente levanta una bandera de previsión. Una bandera de previsión. El Señor Jesucristo, amados hermanos, sabía que no habían atrapado nada, estaban desvelados, tenían frío, mojados, cansados, y les dijo: les voy a preparar algo para que puedan comer. En eso pasó lo que acabo de relatarles, cambió el panorama. Pero mi Señor Jesucristo ya tenía a la orilla del mar de Galilea, ¿qué es lo que digo? A la orilla del mar de Galilea, ya tenía, amados hermanos, una pequeña estufa, ¿sí?, con un pescado asándose y a un lado un pedazo de pan. Amados hermanos, ¿creen ustedes que el Señor Jesucristo, desde que salió de donde salió, haya traído su morral, su mochila, con ese pescado, con la madera, carbón, la palabra, caminando a orilla del mar de Galilea, porque va a buscar a los discípulos? No, hermanos, el Señor Jesucristo no cargaba nada. No, él no necesitaba una mochila, un pescado ahí, o simplemente el carbón. No necesitaba. Simplemente se apareció, amados hermanos, y emitió la palabra. Cuando tú lees, amados hermanos, Génesis 1, los versículos 14, 15 y 16, la palabra del Señor dice: y dijo Dios, haya lumbreras sobre la tierra. Y colocó la lumbrera mayor en la expansión para que alumbrara sobre la tierra. Y colocó la lumbrera menor para que fungiera en la noche. Y fue así. Y ahí está el sol, hermanos. Ahí está el sol. La luna no está, pero el sol sí. Y mi Dios, amados hermanos, no crean que trajo una gran rueda, un gran círculo, a ver dónde lo coloco. No, creo que ahí no. En la mañana colocaba el anuncio, allá afuera el anuncio: bienvenidos, qué bueno que estás con nosotros. En lo que di una vuelta a hacer más cosas, regresé y ya estaba tirado el anuncio. No, por ahí no va. Levanté el anuncio, entonces dije, para que no se caiga, ya sé lo que voy a hacer. Hay un cable que circunda al árbol porque tiene que sujetar una manta. Ahí voy a meter. Sí, ahí lo metí, volví a poner el anuncio y ahí está. Pero le ando pensando, hermanos, ¿cómo voy a hacerle? Mi Dios, no hubo necesidad. ¿Por dónde colocaré este sol? Yo creo que aquí, ¿verdad? Yo creo que aquí alumbra a Asia, aquí también alumbra a América Latina. No, hermanos, en la sabiduría de mi Dios coloca eso, punto, y ya. Así de fácil.
Así de fácil, hermanos. Y cuando el Señor, hablo del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, está en la ribera del lago, dijo Dios, sea hecha lumbre, ¡pum! Haya un pez sobre la leña y ahí está el pez. Quiero que haya un pedazo de pan o un pan y ahí está el pan. Así de fácil, hermanos. Milagro. Ese es el poder de Dios. Por la palabra, dice Hebreos 11:3. Por la palabra. Creemos que fue, por la palabra de Dios creemos que el universo fue constituido. Eso se llama fe. Por la palabra de Dios. A ver, hermanos, vámonos al libro de Hebreos. Por la palabra de Dios, amados hermanos, se hacen estas cosas tan hermosas que uno dice, ¿y así está de fácil? Sí. Hebreos 11:3, amados hermanos. Pónganse de pie para que deje descansar un poquito las bancas y lee conmigo. 11:3. ¿Estamos listos? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Venga, asiento, hermanos. Por la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, esa situación tan hermosa en el entendido de que el Señor tenía brasas y sobre las brasas estaba el pez o el pescado y a un lado el pan. El Señor Jesucristo eso no se lo trajo en el morral desde donde haya salido. Y digo desde donde haya salido, hermano. No puedo decir que salió de Galilea, algún lugar de Galilea o de Jerusalén, porque su cuerpo es un cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado. Lo más probable, hermanos, como se lo leí en su momento, creo que en Juan 2:18, decía, salí del Padre, he venido al mundo y regreso al Padre. Entonces es muy probable que el Señor Jesucristo viene de arriba y se planta y ejecuta lo que estoy compartiendo con ustedes. Eso es milagro. Eso es, amados hermanos, algo que no tiene explicación conforme al raciocinio. No se sujeta a tal situación. Resulta entonces interesante, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ejecuta acciones post-resurrectorias o post-resurrección sin sujetarse a las leyes de la naturaleza, que está nublado, que hace frío, que hace viento. Nosotros, hermanos, nosotros sí. Mete la ropa que está tendida allá afuera porque va a llover. Y decía mi finada, ustedes nomás ahuyentan la lluvia porque ni llueve, pero por lo menos andas corriendo porque estamos sujetos a las circunstancias. Llévate una sombrilla porque parece que va a llover. Y ahí van con la sombrilla. No, ni llovió, pero porque estamos sujetos a las circunstancias. Revisa el carro si tiene gasolina, porque a lo mejor no llegas ni a la gasolinería. ¿Sí?
échale aire a la llanta, mi hermano, a la moto. Estamos sujetos a las circunstancias. Mi hermano Daniel tuvo que dejar su moto porque no pudo circular. Pero nuestro Dios, y en este caso el Señor Jesucristo, no está sujeto a tales cosas, amados hermanos. Tiene un cuerpo glorificado, tiene un cuerpo distinto, tiene un cuerpo resucitado, tiene un cuerpo de Dios, amados hermanos. Pero es el Dios invisible y visible. Aparente contradicción, pero no. Sí, amados hermanos, ese es el Dios. Ese es el Dios de quien nosotros servimos. Me gusta, amados hermanos, me gusta cuando dice la palabra de mi Dios, mejor dicho, las Escrituras, Jesucristo es la imagen invisible de Dios. Y Él tiene toda potestad. Él tiene toda autoridad. Él tiene todo poder que sin pensarlo mucho, pum, se para y le dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? No tenemos nada. Y le dice, sí, entiendo que toda la noche han estado remando y echad la red a la derecha. Y capturan esa cantidad de peces. Y ahora, previendo el Señor que tenían hambre, les prepara, amados hermanos, un sabroso desayuno. Así de fácil, así de fácil. Amados hermanos, qué bonito desayuno. No sé si alguna vez te has levantado y tu mesa no tiene nada. Hoy no hubo pago, la empresa está en quiebra. Hoy no hubo pago, el patrón no le alcanzó a depositar tu dinero, no tenemos nada. Pero el Señor te ve, Jesucristo está sobre ti. Y si tú le oras a Dios a través del Señor Jesucristo, Señor, no tengo leche para mis hijos, no tengo tortillas para mis hijos, puedes darme. Y si tú lo haces con fe, el Señor te va a dar, hermanos. El Señor te va a bendecir. Porque Él quiere bendecirte. Él quiere bendecirte. Y cuando Él bendice, amados hermanos, dije hace un momento, Él bendice con las manos extendidas. Así es. Y ahora el Señor está proveyéndoles un desayuno. Y voy con la última, porque hoy quiero terminar con este tema, con el último milagro, amados hermanos. Les dice el Señor Jesucristo lo siguiente. Regreso al capítulo 21 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Una invitación de provisión. Ahora es provisión. Estoy en el versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Amados hermanos, es el último milagro. De aquel pez, no registra la palabra del Señor que de los 153 peces haya tomado alguno de uno de ellos y los haya colocado sobre. No dice. Estoy pensando, amados hermanos, que ese pez que mi Señor Jesucristo tenía sobre las brasas, de ese mismo tomó. Al igual que de ese un solo pan, de eso mismo tomó. Y le dice, mira Pedro, acá está tu torta, pan y pescado.
A ver tú, Juan, arrímate, acá está tu comida. A ver tú, Tomás, por eso estaba Tomás ahí. Este es para ti. De un pescado, hermanos, comieron 7 personas. Y de un bolillo, y no vayan a creer que están en Guadalajara, un virote grandote. No, un bolillo normal. Comieron 6 o 7 personas. Compra usted un bolillo, compras tú un bolillo, ¿para cuánto te alcanza? Pero ese es el poder de Dios. Esta es la bondad del Señor. Que de un solo pez normal, como los que compras tú, un poquito más grandes a lo mejor, los martes, con eso alimentó a 6 o a 7 personas, incluyendo al Señor Jesucristo. Y de un solo pan también. Y estoy seguro, amados hermanos, que sobró comida. Y cuando tú lees el capítulo 6 del Evangelio de Juan, la palabra del Señor te dice, tenemos 5,000 personas. Y solamente tenemos 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es eso entre tanto? No hay problema, dijo el Señor. No hay problema. Póngalos de 50 en 50, siéntenlos, ordénales. Y ahorita hacemos convivio. Y de esa cantidad, amados hermanos, alimentó a 5,000. Y todavía sobraron, por si alguien quería llevárselo. Alguien quería llevar algo a casa, lo podía hacer a lo mejor. Esa es la capacidad de mi Dios. Ese es el poder del Señor. Eso es lo que tiene de mi Dios, amados hermanos, de que Él puede hacer un milagro en X momento. No necesita esto, aquello, lo otro. No. Él agarró el pez o el pescado asado y lo fue poniendo en ese, nos dijo un pan, y eran 7 o 6. Y a todos ellos les dio, uno tras otro. Y a lo mejor todavía les dijo, mi Dios, a través del Señor Jesucristo, ¿quieres otro? Te lo preparo. No, ya está bien, Señor. Y nadie decía, ¿y quién es este? Porque todos sabían que era el Señor Jesucristo, amados hermanos. Ese es el poder del Señor. Esa es la fuerza del Señor, amados hermanos. Y cuando estamos, amados hermanos, compartiendo la palabra del Señor para que tu fe sea fortalecida a través de tus milagros, ¿acaso no arde tu corazón? ¿Acaso no arde tu corazón deseando con avidez la palabra de Dios? Aquellos varones, cuando el Señor Jesucristo empezó desde Moisés y más atrás a relatarles todo el trayecto mesiánico, ¿no ardía nuestro corazón cuando este varón nos hablaba de las Escrituras? Amados hermanos, si vuestra fe está débil, es momento de fortalecer la fe. Si vuestra fe tiene dudas y lagunas, es momento de decir, Señor, perdóname, auméntame la fe. Dios te quiere bendecir. Y de muchas formas y de muchas maneras. Se cuenta que la señora Goodrich, me gusta más Goodrich, esa marca de llanta que todavía circula. Estaba en Michigan, tenía su casa junto a un lago, una hermosa casa. Ya 80 años, escribe. Y dice, por muchos años y años he visto que las olas sufren la inclemencia del sol.
Y eso es lo que yo he visto. ¿Cuántos años atrás este mar con su vaivén, con sus olas, ha tenido que sufrir las inclemencias del sol? Pero a ti, gracias, mi Dios, que tú me has dado esta hermosa casa. Pero es materia, se va a terminar. Pero ¿sabes qué, mi Dios? Escribía ella. En todos estos años, así como las olas experimentaron y siguen experimentando la inclemencia del sol, yo he experimentado tus múltiples bendiciones en este trayecto, en estos años que tú me has dado. Amada hermana, amado hermano, ¿cuánto tiempo tienes conociendo la palabra del Señor? Y sin duda alguna, muchas bendiciones has experimentado, pero no has aquilatado esas bendiciones. Y el Señor se quiere seguir bendiciendo aún más. Y como dije en su momento, el Señor te quiere bendecir de manera grande. Me acuerdo que en cierta ocasión, allá en Números 11, el Señor, nuestro Dios, le increparon y le dijeron: queremos que nos des carne. No hemos comido carne por mucho rato. Pero no se lo dijeron al Señor de manera amigable, sino con enojo, con queja. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, dile al pueblo que va a comer carne mañana, pasado mañana, por una semana, por 2 semanas, por 3 semanas, y si es posible por todo el año, hasta que él le salga por las narices. Así se lo dijo, hermanos. No me creen, ¿verdad? Allá en Números 11, no me acuerdo si es el número 20, pero 11:20, hasta que salga por las narices. Cuando Dios quiere bendecir, va a hacerlo de manera abundante. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe.